Soy Marta Campuzano y esto es Por Definir, el podcast de Connecting Talks. Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado con lo que haces. Por ello, con las entrevistas de este podcast buscaremos compartir las herramientas y estrategias necesarias para llegar a ese punto profesional. Para ese proceso somos conscientes que una herramienta fundamental es apoyarlos en las personas que tenemos alrededor y pedir consejos o ayuda. Es por eso que este podcast lo realizamos con la plataforma de networking Connecting Talks, porque su razón de ser aboga por eso, por cultivar y nutrir tu red de contactos a través de eventos de networking. Y antes de comenzar, mencionar que este podcast está producido por Iberian Media, partner de vídeo de grandes marcas. Especialistas en llevar tus ideas hasta la pantalla, te acompañan en todo el proceso script to screen. Y por supuesto, hablar del espacio tan espectacular en el que estamos, las oficinas de LinkedIn España en Madrid. Ha sido un verdadero honor poder grabar en un espacio tan inspirador, lleno de creatividad y diseñado para potenciar el talento. Tenemos la suerte de tener a Ángel Sáenz como embajador de nuestro movimiento de Por Definir. Para Ángel, nuestra razón de ser de que el trabajo no es un medio para un fin, encaja perfectamente con la visión y el propósito de su organización. Desde su posición, Ángel ha sido testigo de cómo el networking y un cambio de mentalidad pueden transformar carreras y vidas. Su respaldo refuerza nuestro compromiso de ofrecer herramientas y estrategias para que cada persona pueda encontrar un trabajo en el que realmente se sienta feliz y satisfecho profesionalmente. Ángel Sáenz de Cesano es el Country Manager de LinkedIn para España y Portugal. Con una destacada trayectoria en gestión de talento y desarrollo organizacional, lidera iniciativas enfocadas en crear oportunidades económicas para profesionales y empresas. Además, promueve la diversidad, la inclusión y la formación continua. Ángel, primero de todo, darte las gracias por acogernos hoy en tus oficinas. La verdad que nos hace muchísima ilusión. Nada, gracias a vosotros, Marta. La verdad es que desde que me contasteis este movimiento, esta iniciativa de Por Definir, me interesó mucho, me pareció muy oportuna y deseando tener una charla sobre ella. Y bienvenidos a casa. Gracias. Pues como sabes, Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado, y para nosotros el poder tener como abanderado pues al Country Manager de España y Portugal de LinkedIn era un lujo, y también la verdad que bastante coherente y alineado con lo que nosotros intentamos hacer. Entonces quería un poco pues hablar contigo sobre cómo ves tú esta situación actual que tenemos en la sociedad, de que la gente ve normal el estar en un trabajo como un medio para un fin, y no buscar el sentirse a gusto y alineado con quien es. La verdad es que sí, desde nuestra plataforma observamos y vamos viendo tendencias de cómo va evolucionando el acercamiento de los profesionales a esas realidades. De una realidad previa, digamos, donde pues te planteabas dónde trabajabas y casi poco más, evidentemente el salario y demás, a una realidad actual donde vamos evolucionando y cada vez es más importante no solo dónde trabajamos, sino también cómo trabajamos, es decir, cuál es la cultura de trabajo del sitio donde estamos, y más allá incluso, déjame decir, casi el por qué trabajamos, o sea, qué nos conecta con lo que hace nuestra compañía. Es importante verlo así. Yo creo que hay que desestigmatizar un poco el poder hablar de estos temas de forma abierta, poder entender también que los profesionales pueden encontrar en su trabajo y deben de aspirar a encontrar en su trabajo un entorno que de verdad les satisfaga, que no sea solo una obligación o un intercambio mercantil, sino que siendo una parte importante del tiempo que dedicamos a nuestra vida, literalmente, pues que sea en un entorno donde nos sintamos realizados, donde nos sintamos lo más a gusto posible. Siempre dentro, pues de los contextos, de los parámetros y de las necesidades que tenemos, evidentemente, de trabajar para vivir, ¿no? Totalmente. O sea, para nosotros vemos que es como algo que está tan normalizado en la mentalidad de la gente, el hecho de seguir caminos tradicionales, el seguir estándares que, aunque no encajen con ellos, lo ven como, oye, pues tengo que pagar mis facturas, entonces pues si este es el trabajo que he conseguido, pues lo que hay, ¿no? Entonces al final un poco la identificación de ese problema que vimos fue como, oye, pues tenemos que generar un movimiento
que ayude a que cada vez se escuche más el no tienes por qué seguir un camino tradicional. Y es verdad que al final lo que hablábamos el otro día, que tiene que ser un cambio cultural, aparte de mindset, en plan que las organizaciones y las personas lo vean como algo común, que no se estigmatice, ¿no? El tema de la felicidad en el trabajo, ¿no? Para hacer ese cambio, nosotros con los episodios que hemos grabado, veíamos un común denominador, que la gente nos comentaba que cuando estaba en esa situación de insatisfacción en el trabajo, una parte que la que solían recurrir mucho era, por un lado, plataformas como LinkedIn, un poco para ver cómo estaba el mercado, qué tipo de oportunidades había y que pudieran encajar, y también la parte de las plataformas como de networking, como puede ser Connecting Talks. A ver, hay varios ángulos de aproximación a este tema. Por un lado, efectivamente, creo que estamos viviendo una época donde el acceso a información favorece mucho a la curiosidad, a entender, a aprender. Además, y yendo otra vez a ese concepto de estar bien donde estás, pues la realidad, los números nos dicen que en generaciones anteriores pues se solía pasar de 3, 4, quizás 5 oportunidades o trayectorias profesionales, etapas profesionales de una trayectoria, y ahora mismo eso se ha multiplicado. La gente que se incorpora al mercado laboral normalmente se va a enfrentar, dicen los números, entre 13, 15, quizá incluso más. Pero eso también invita a poder pivotar y a poder encontrar un camino diferente al puramente lineal, ¿no? Además, las personas somos animales poliédricos, es decir, no somos una sola cosa, no eres solo, no se deja decir abogado, ¿no? Eres abogado y tienes aficiones y tienes familia y actividades y cosas que incluso haces diferente de la empresa. Es decir, tenemos distintos acercamientos y distintos ángulos que también nos pueden ayudar a completar ese puzzle, digamos, de satisfacción y de identificación con el trabajo y con lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde vuestro lado cualquier impulso es súper positivo a nivel de concienciación, y en este caso, como hace Connecting Talks, además a nivel de conexión, ¿no? De conexión física. Nosotros, por ejemplo, somos una plataforma de conexión digital, claro, pero valoramos mucho también el offline, ¿no? Y de hecho lo llevamos al offline muchas veces en distintos entornos, porque entendemos que las personas también seguimos agradeciendo y también seguimos disfrutando de la oportunidad que da el contacto humano, y en este caso, como hace Connecting Talks, además abriendo la posibilidad a personas pues, que aterrizan en nuevos entornos de trabajo, oye, pues a conocer de forma más o menos rápida, de forma más o menos amigable, oye, pues posibles contactos, posibles oportunidades, realidades distintas, culturas distintas. Creemos que es súper rico y creemos que es, como te decía, súper oportuno. La verdad es que también, igual que la de Por Definir, la idea de Connecting Talks, en la que participé hace un par de años, me pareció súper chula desde el principio. Ay, cómo me alegra escuchar eso. La verdad que es verdad que al principio, cuando planteábamos la idea, todo el mundo era como, pues lamentablemente tienes toda la razón. O sea, era como de, sí, esto pasa, pero ¿y ahora qué? Era como, lo has identificado, es una realidad, vivimos con ello, tenemos en el entorno encima muchísimas personas que están en esa situación, y nos preguntaban, vale, has identificado el problema, has creado movimientos por definir, te has unido a Connecting, pero ¿y ahora qué, no? Entonces es verdad que estuvimos rompiéndonos mucho la cabeza para decir, ¿cómo ayudamos? Porque al final Connecting hace eventos de networking, LinkedIn yo creo que al final es una plataforma que te da muchísima visibilidad sobre temas, áreas, personas, comunidades que tú en tu entorno, en tu día a día, no puedes acceder a ellas, que simplemente si tienes un poco de inquietud, te pones a buscar por palabras claves o por personas que te llaman la atención y te ayuda a tener como un mundo nuevo sobre temáticas y empresas. Pero claro, nosotros decíamos, vale, ¿y cómo lo accionamos, ¿no? Y cómo generamos un impacto. Entonces, el tema de este tipo de conversaciones y el poder contar las experiencias de gente que ha tenido, me da pena decirlo así, pero la valentía, parece que es que, o sea, no debería ser la valentía, todo el mundo debería hacerlo de una forma natural, pero sí, hoy en día la gente que se atreve un poco a decir, no, hasta aquí hemos llegado de insatisfacción, voy a hacer un cambio. Es verdad que no todo el mundo a lo mejor tiene las condiciones, tiene el carácter para hacer ese cambio,
y nos cuentan un poco, pues eso, qué herramientas, qué estrategias utilizaron para salir de ahí. Entonces, como tú decías, mucha gente me decía, pues yo tuve que recurrir a un hobby. Tuve que recurrir a un hobby porque yo no tenía acceso o no tenía control a lo que no me estaba gustando dentro de mi trabajo y tuve que focalizarme en otro aspecto de mi vida, dejar pasar un poco la ola y ya luego volver un poco con fuerzas y reevaluar si era donde quería estar o no. Entonces, todo esto te lo cuento un poco porque cuando lo hablábamos en plan de, oye, ¿qué tipo de historias van a ayudarnos a hacer ese clic en las personas? Teníamos todo tipo de perfiles, todo tipo de edades, porque no nos enfocábamos en una persona de 30 años que quiere dar un cambio en su carrera profesional, sino que teníamos a personas hasta de 55 que decían, oye, yo no voy a esperar aquí hasta que me llegue la jubilación, o sea, yo quiero seguir estando a gusto en el trabajo y disfrutando, entonces, ¿qué hago? Pues al final la conclusión que llegamos fue que somos seres humanos, cada uno tiene un perfil diferente, gente más extrovertida, introvertida, gente que le gusta la ciudad, gente que le gusta el campo, entonces decidimos juntarnos con personas totalmente diferentes que nos compartieran qué les sirvió a ellos, ¿no? Entonces, para mí, el tenerte a ti como abanderado, también creo que tu opinión y tu experiencia es enriquecedora, porque al final es como, oye, una plataforma que se dedica a eso, a unir a oferta y a demanda y hacer el perfect match, por así decirlo, nos parecía que tenía todo el sentido del mundo. Entonces, un poco quería saber que, desde tu punto de vista, si tuvieras a alguien enfrente en esa situación, ¿qué 3 consejos le dirías para que empezara un poco a ponerse en movimiento? 3 consejos. Bueno, vamos a ver. Primero, que siga vuestro podcast por definir, porque creo que durante toda la serie de conversaciones va a haber historias muy interesantes, puntos de vista muy diferentes. Yo creo que desde por definir y Connecting Talks también siempre habéis cultivado mucho y trabajado mucho el concepto de diversidad, en el sentido de que cada uno somos diferentes, tenemos diferentes orígenes, diferentes objetivos, diferente forma de afrontar las cosas. Seguir por definir. Luego, otro muy claro, pues de verdad fomentar la curiosidad. Es decir, y no tiene nada de malo. De hecho, hasta fíjate, yo creo que se empieza a ver un movimiento porque las compañías están entendiendo muy bien que sus profesionales quieran mirar fuera. Y a lo mejor quieran mirar fuera para luego volver, o quieran mirar fuera, como dices tú, para hacer otra cosa paralela. Desde luego formación, aprendizaje, pero también incluso actividades diferentes. Las empresas están empezando a generar espacios, por ejemplo, para colaboraciones con el tercer sector. Y eso es muy interesante también porque creo que facilita mucho y ayuda mucho claramente a conectar con tus propósitos, valores y permitirte hacer cosas diferentes. Yo creo que de verdad estamos evolucionando, estamos abriendo mucho la mente en ese sentido. Entonces, más que consejos es observar, ser curiosos, ser algo audaces y valientes, como decías tú, valientes primero para entender que no hay nada de malo en perseguir, oye, un bienestar y que el conjunto de cosas que hacemos durante nuestra vida tengan sentido, y luego esa audacia para a lo mejor reinventarte o pivotar o hacer otra cosa o emprender, o si has estado en emprendimiento toda la vida, ir a una corporate también a aprender, es decir, aprender en general creo que es nuestra misión y nuestra casi obligación, ¿no?, hoy en día. Entonces, bueno, pues fomentar esa curiosidad y seguir por definir. Vale, perfecto. Pues yo ya he conseguido lo que quería, no, pero al final tener a gente en el barco que de verdad crea en el movimiento para nosotros es importante, simplemente para tener altavoces, porque al final esto es un proyecto que nace de una necesidad y súper inocente y con el único objetivo de ayudar, o sea, lo único que buscamos es eso. Entonces, tener la suerte de contar con personas que de verdad crean en ello, no solamente un poco nos refuerza el, vale, no estamos locos, sino que también al final es como poner tu grano de arena, claro, en cambiar la sociedad. Y yo siempre digo que al final esto es como cuando nos decían lo de reciclar plástico, que era como, qué coñazo estar por aquí y tal. Y ya no, todo el mundo tiene súper normalizado y lo haces porque te sale por un montón de motivos, dices que tiene sentido, o sea, no te lo cuestionas. Pues queremos llegar ahí.
Queremos llegar a que la gente, si de verdad quiere, oye, pues buscar que esas 8 horas al día te hagan sentirte bien y que al final digas, oye, es que mi vida tiene sentido, tengo mis patas alineadas y están sobre la... O sea, y mantienen esa mesa que soy yo. Y está bien equilibrado, además, que es lo que tenemos que equilibrar, y por momentos, que también habrá Exacto. momentos más difíciles, más exigentes profesionalmente o personalmente, y como dices tú, pues apoyarte quizá en la pata más fuerte cada vez, pues también nos ayuda a poder continuar, claro. Totalmente. Pues, Ángel, que decirte que nada, que muchísimas gracias por este ratito, por ser el embajador de Por Definir en esta primera temporada, y nada, y que espero que sigas en contacto y con Seguro, ese seguro, no, proyecto. muy honrado de esa embajada, así que nada, por ello.